El concepto de estudiar por lo general está mal entendido. En la sesión anterior mencionamos que etimológicamente podría entenderse el estudiante como esforzarse por aprender, bueno, el estudiar, esforzarse por aprender o aplicarse a aprender. En ese sentido, salvo ciertas consideraciones como tal vez un examen demasiado amplio como los finales o los exámenes de admisión, el estudio debe evitarse como una repetición mecánica. Evitarse como una repetición mecánica. El principal significado de la palabra estudiar es ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo. Fíjate, ejercitar el entendimiento. Esto es casi siempre algo que es completamente diferente a lo que hacemos en realidad al momento de estudiar. Habitualmente la práctica de estudiar es simplemente memorizar cosas, y esta es una de las razones que influye en que se dificulte afianzar o retener información. El doctor Larry R. Square comparte en sus trabajos del 84 y del 2004 la distinción entre dos tipos de memoria: la declarativa, que involucra las estructuras del lóbulo temporal medial, esto es la amígdala, cosa llamada uncus, el hipocampo y el giro parahipocampal. Y la memoria no declarativa, que involucra el cerebelo, la neocorteza, el estriado y el sistema límbico. Como ves, son dos tipos de memoria que implican distintas áreas dentro del cerebro. Y esto es importante porque funcionan de forma diferente. La memoria declarativa comprende la memoria semántica y memoria episódica. Estos recuerdos semánticos, de acuerdo a la doctora Anna Catherine Brown y al mismo doctor Larry R. Square, son independientes del contexto y no son personalmente relevantes. Estos recuerdos son conocimiento genérico, específico y objetivo. Por ejemplo, el corazón humano tiene 4 cavidades o los Juegos Olímpicos de 2024 fueron en París. A lo que voy es que son hechos que no tienen relación con la persona, pues ese hecho o ese dato no se modifica ni se altera independientemente de lo que haga o lo que crea la persona. El hecho es el hecho y no va a cambiar. Por otra parte, la memoria no declarativa involucra hábitos, habilidades, procesos y el cómo de las cosas, cómo hacer las cosas. Por ejemplo, manejar, por ejemplo, derivar o integrar funciones, realizar alguna cirugía, pilotar un avión, procedimientos médicos o algo tan sencillo como caminar. Es importante tomar esta perspectiva de la memoria declarativa y la no declarativa para que tus estudios ahora sí sean realmente estudios y no solamente un juego de memorización. Y me explico, es más conveniente aprender el cómo, aprender el proceso o el porqué de las cosas en lugar de solamente aprender la cosa. Veamos un ejemplo para explicar esto. Todo el mundo sabemos qué es un avión y que este funciona con un cierto combustible llamado turbocina. Esta es la memoria declarativa, pero por saber esto no quiere decir que ya sepamos cómo pilotar el avión. Saber pilotar sería entonces la memoria no declarativa. Un piloto sí sabe el qué, el cómo y el porqué de que un avión logre despegar y lo hace despegar. Una persona que no sea piloto puede saber el qué, incluso puede saber el cómo y el por qué, pero no va a hacer despegar un avión. Nunca se va a poner en ese lugar para hacer despegar un avión, aunque sepa las cosas. Pongamos otra situación. La ciudad de Toronto se sabe que está en el lado este de Canadá, pero habrá quienes nunca estén ahí, nunca hayan estado en Toronto. Solo existe en ese caso la memoria declarativa porque no se ha involucrado con ese dato. En cambio, una persona que sí haya estado en Toronto sabrá cómo funcionan los transportes, los horarios o lo que sea, porque esa persona sí ha estado en Toronto, sí se ha involucrado con ese dato. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto? Pensemos en un estudiante tal vez de medicina y que esté estudiando anatomía. Pensemos en la caja torácica. Una forma de aprender sería mediante solo la memoria declarativa y sería de la siguiente forma. La caja torácica tiene 12 pares de costillas, de las cuales 7 son verdaderas, 3 son llamadas falsas y 2 son flotantes. Y listo, puede ser fácil y puede que no exista alguna confusión. Sin embargo, al ser información que en apariencia no es relevante para muchos de nosotros, porque no nos involucramos con ese dato tendería a olvidarse con el tiempo. Esta información no va a cambiar, hagamos lo que hagamos. La clasificación yo sé que existe porque sé que existe un procedimiento para extirpar costillas, pero la clasificación, sepa o no sepa yo este dato, no va a cambiar. Ahora, en cambio, veamos una forma sencilla de aprender esto mediante ahora sí la memoria no declarativa. Y sería así. La caja torácica tiene 12 pares de costillas que sirven como protección y soporte de algunos órganos. De arriba a abajo, los primeros 7 pares de costillas son llamadas verdaderas porque están conectadas tanto a las vértebras de forma directa como al esternón mediante un cartílago. Los siguientes 3 pares, debajo de las verdaderas, son las llamadas falsas porque, aunque sí están conectadas a las vértebras, no están conectadas al esternón, sino que están conectadas a otro cartílago. Los últimos 2 pares, los de hasta abajo, son las llamadas flotantes porque uno de sus extremos no está conectado ni al esternón ni al cartílago, pero sí a las vértebras.
No solamente incluir el qué y el por qué y el para qué, sino que también, además de todo lo que dije, hay que hacer un dibujo, por decir algo. Un proceso donde dibujemos o hacer una historia con este dato. Hacer una historia o un dibujo te involucraría todavía más en la información y ayudaría a que se afiance mejor. Y en inicio, podría parecer que se trata de aprender más información de la necesaria. Sin embargo, esa información es el qué, el por qué y el para qué. Dicho tal vez de forma muy simple en el ejemplo, pero siguen siendo el qué, el por qué y el para qué. Y conjunto con el dibujo se tiene un proceso. Se pasa de la memoria declarativa a la no declarativa y se busca aprender no solamente el dato, sino recordar ese dato mediante un proceso o mediante un motivo. En ese sentido, todos los repasos que tengas, todos los estudios que tengas por tu cuenta, en tu casa o en cualquier otro lugar, deben ser el recordar estos procesos de la información más que solo memorizar un dato. Si es un proceso matemático, por ejemplo, la razón de que un número o resultado se dé de cierta forma y hacer un ejercicio. Si es algo de biología, qué es cierta función, sustancia u órgano, para qué sirve y por qué funciona de esa forma, y además hacer un mapa mental. Si se trata de algo de ingeniería, qué es el proceso, por qué ocurre y para qué se usa, y crearle un ejemplo. Si es algo de historia, qué ocurrió, por qué ocurrió y qué consecuencias tuvo. Y además dibujar una línea de tiempo con fechas y dibujos. Si es tal vez leyes o ciencias sociales, ¿cuál es el fenómeno o la ley? ¿Por qué existe y para qué sirve? Además de qué consecuencia puede tener y además tal vez encontrar un ejemplo de su aplicación. Estos son meramente algunos ejemplos de cómo podemos utilizar la memoria declarativa y la no declarativa. Y repito lo que dije en su momento, habrá algunos casos donde solo sea necesario memorizar las cosas, pero quiero cerrar con esto. Aplicar los dos tipos de memoria en cualquier proceso de aprendizaje contribuye a mejorar ese aprendizaje que solamente recordando cosas. Y esa es justo la razón de esta sesión, mejorar tu aprendizaje. Y la actividad de esta sesión es bastante sencilla. Analiza el contenido que estés aprendiendo ahorita en el trabajo, en el gimnasio, en la escuela, en algún taller, en el contexto que sea. E identifica qué tipo de proceso puede resultar mejor para acompañar esa información. Algo así como los ejemplos que compartí, hacer un ejercicio, hacer un dibujo, un mapa mental, algo. Incluye ese tipo de proceso en cada ocasión que estés estudiando para que puedas complementar la memoria declarativa con la no declarativa.